Buenas tardes a todos, a todas. Así que vamos a seguir con el encuentro de ayer. Ah, yo, para irnos directo al punto, paso la palabra a querida Carolina, que va a coordinar esta mesa. Por favor, Carolina. Muchas gracias, Nelson. Muy buenas tardes para todas y para todos. Vamos a continuar con el encuentro de la integración jurídica brasilero-argentina. Así es que es un honor estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy y a quienes están acá en la mesa. A continuación, vamos a escuchar la ponencia de Marco Galdarós, amenaza a los delitos trabalistas ultraliberalismo en Argentina y no Brasil. La amenaza de los derechos de los trabajadores en el ultraliberalismo en la Argentina y en Brasil. Bienvenido, Marco. Tiene 10 minutos. Muchas gracias, Carolina, Neto, Ricardo, y un gusto estar acá más una vez en la UBA. Bien, hablé con Neto y como es un evento de integración, entonces Brasil y Argentina, yo creo que portugués también es una lengua para este evento y voy a hablar en portugués despacito, ¿sí? Preparei aqui uma apresentação para tentar fazer uma conexão desse último período que nós tivemos eleitoral no Brasil e na Argentina. É nítido que existem diferenças, mas também acredito que existem semelhanças. As semelhanças e o ponto que eu vou tratar hoje são as afrontas aos direitos dos trabalhadores. Me parece que, como passamos no Brasil, existe uma gana de apontar o trabalhador como um inimigo, como alguém que deve ser combatido, que deve ser suprimido direitos. Jair Bolsonaro, quando eleito no Brasil, fez um discurso, nesse ponto específico, muito parecido com o de Mussolini, no qual os trabalhadores que quisessem estar juntos no processo de mudança e transformação teriam que entender que seria retirado direitos, mas que aquilo seria um bem maior. Essa busca que o Ricardo ontem foi muito sagaz, eu não tinha percebido isso, de nos convertermos no budismo, ou no espiritismo, Ricardo. Podemos todos ser kardecistas agora, porque se nós vamos acreditar que nas próximas vidas nós vamos ter, então, uma recomposição, se nós vamos ter ganhos, talvez seja a solução. E o problema de agora? E a situação do hoje? Quantas gerações? Andréa falava das gerações, da segunda geração já no doutorado da UBA, e essa geração que vai passar por esses 4 anos agora, nesse período de governo. E a geração que passou pelos 4 anos do período de governo do presidente Bolsonaro. Então, voltando ao tema, ele faz uma associação de discurso que o trabalhador, então, que queira estar junto, que entenda que alguns direitos serão retirados por um bem maior, um bem coletivo. Eu nunca vi tirar direitos, retirar, suprimir direitos e isso gerar um ganho social. Nunca vi. Gostaria de ver em qual sociedade, em qual modelo, em qual proposta a perda individual gera um ganho coletivo. Subjetividade, individualidade de cada um, direitos fundamentais. Direitos fundamentais não foram estabelecidos de uma hora para outra. Essas construções custaram gerações, muitas gerações. No Chile, conversávamos um pouquinho sobre Freud como um sociólogo e não um psicanalista. Quando ele trabalha na perspectiva da psicologia das massas e do eu, e conversávamos sobre isso, né, da última vez, acompanhado de um bom vinho, de alguns bons vinhos,
nós identificávamos processos similares dessa coordenação da massa, essa ideia de um Messias, de um libertador, não um libertário, um libertador, aquele que trabalha num campo, como Nietzsche falava na genealogia da moral, dos ideais ascéticos, e de que ele resolverá todos os nossos problemas. É óbvio que câmbios, mudanças são necessários. É muito lógico que o que estava, muitas vezes, não está bom. Mas, repito, como que nós idealizamos, então, um sacerdote, aquele que vai dizer para você, aguente mais um pouquinho, que a gente vai retirar, aguente mais um pouco, a gente vai retirar os seus direitos, e depois você vai ter benefícios. Se nós estamos falando em direitos coletivos, existe um mecanismo de negociação coletiva. Ah, mas os sindicatos são um problema. Mudamos as leis sindicais, trabalhamos com uma consciência sindical diferente, mas tirar de um dia para o outro essa legislação vai resolver o problema? Negociações coletivas. O decreto aqui do Milei, né, o DNU, e eu tive a oportunidade de analisar sobre a perspectiva trabalhista, não vou entrar nos outros méritos, entendo que um decreto e depois uma lei que tenha 600 artigos, se eu não estiver enganado, né, Ricardo, são 600? Creio que tem uma complexidade muito grande, creio que tem coisas positivas, creio que isso deve ser discutido durante um período de 4 anos, respeitando a partição dos poderes, a tripartição dos poderes. Creio que todo esse mecanismo aristotélico, e depois com o avanço, né, na Revolução Francesa, ele não veio de graça. Ele não veio dizendo que é perfeito, mas ele foi construído. E essa construção não passa por uma destruição momentânea. A resistência necessária dos institutos, das universidades, das instituições fiscais, legislativo e do judiciário é fundamental para que essa proteção possa ser mantida. Um trabalhador, muitas vezes, tem a sua carga de trabalho, sua jornada, e tudo que ele quer é não sofrer um acidente de trabalho, é não morrer atrapalhando o tráfego, como dizia Chico Buarque, e nem atrapalhando o sábado, porque o sábado, se tiver que trabalhar, depois ele quer chegar na casa dele, comer uma bela feijoada, ou um churrasco, uma boa carne argentina. E ele não precisa de que se retirem vários direitos para que ele entenda a complexidade que é a economia de um país. Ele pode colaborar produzindo. Ele está lá para produzir. Nós estamos fazendo isso aqui. Nós fazemos isso constantemente. A UBA é, se eu não estiver errado também, uma das 50 universidades que mais produz cientificamente no mundo. Reconhecida todos os anos dentro. Aí sobe um pouquinho de posição, desce um pouquinho de posição. Nós não precisamos retirar a liberdade de cátedra para produzir aqui. Eu nunca tive, dentro do meu campo de pensamento, eu nunca fui dito para mim que a minha liberdade ela precisava ser exercida de alguma maneira. O trabalhador entende muito bem o campo da liberdade dele. O trabalhador entende muito bem qual é o tamanho da responsabilidade. E você pode ter certeza... a gente pode ter certeza de que essa composição e essa resistência ela é extremamente necessária. Isso passa pela academia, isso passa pelas instituições, e nós passamos por isso, né? Nós tivemos 4 anos no Brasil dessa experiência. E eu queria dar uma notícia boa agora, nesses últimos 2 minutos que me restam. Se eu posso, né, dar uma expectativa positiva. A democracia, por mais que possa parecer fragilizada, ela se fortalece. Porque os mecanismos de resistência eles são chamados a
demonstrar o poder deles e a força. E esse poder não é imperial, esse poder é do diálogo, esse poder é da conversa, esse poder é da integração. A integração Brasil e Argentina, nesse momento, tem de estar mais forte do que nunca. A integração acadêmica, a integração do direito, essa integração para que não tenhamos essa supressão constante de direitos. E eu entendo que o único meio de nós buscarmos uma manutenção dessa estrutura é que nós possamos manter essa integração forte e unida. É como o querido Neto, que, como o Ricardo também falou ontem, carrega em seus ombros projetos, e são pessoas assim que vão fazer que essa estabilidade, essa democracia não seja atacada e violada, e que os direitos básicos mínimos dos trabalhadores sejam protegidos. Não é com uma lei, seja ela um ônibus, ou brincando aqui com um trem, ou de qualquer maneira que vá suprimir direitos e que vá diminuir essa integração. Muitas graças, muito obrigado. Muchas gracias, Marco. Interesante. Bueno, vamos a continuar con la doctora Verónica Lescano Galardi, quien nos va a compartir sus reflexiones sobre algunos sentidos de la integración jurídica hoy. Bienvenida. Gracias, Tere. Bueno, ¿cómo están? Hoy estamos re bien. Hoy es como que respiramos. Bueno, voy a retomar un poco varios de los comentarios, de las reflexiones, de las líneas que se trabajaron tanto ayer y Marcos hoy. En breve, voy a partir de un análisis técnico de lo que es la integración jurídica, o se entiende desde lo que es el derecho internacional, lo que es la integración jurídica, y después voy a tratar de cerrar yendo hacia otro lado. Mire, y ahí el director de cámara está enfocando esa cámara. A ver, primeramente, desde el punto de vista del derecho internacional, hay una discriminación conceptual en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales o dignidades fundamentales que refieren concretamente al corazón que gesta cada Estado moderno, cada Estado en situación de Estado de Derecho, esto que ayer Andrés implicaba tanto en su presentación, y esto queda muy explicitado concretamente en esto que yo siempre llamo el Pacto Cero, que es la Constitución de cada país. Entonces, los derechos o dignidades fundamentales tienen que ver, se vinculan directamente con el derecho interno estadual. Por otra parte, los derechos humanos, en sentido estricto, como un concepto internacionalista, refieren a mínimos, si se quiere, que trabajan con los principios de subsidiariedad y complementariedad, como para marcar una existencia mínima, ultra en área, de lo que es vivir en Estado de Derecho, ser un Estado de Derecho. Cuando pasamos al concepto de integración jurídica en términos técnicos, nos vamos a encontrar que concretamente hay dos enfoques o posiciones para aceptarla o aludirla en cuanto a la posibilidad de la armonización o de la uniformidad, decimos en español, o la uniformidad es una uniformación de acuerdo al idioma, ¿no es cierto? Por el lado de la armonización tendríamos una búsqueda de las distintas legislaciones de los estados como para cubrir diferencias y divergencias, y por el otro lado plantear una posibilidad de coordinación de esa diferencia como riqueza y coordinar entonces con las recomendaciones de los organismos internacionales, un tema que ayer Bea trajo, para que la integración no quede una mera recomendación. Bueno, es parte del planteo de la armonización en integración jurídica, desde un punto de vista técnico, y si no tenemos el planteo de una uniformidad que refiere a sustituimos gran parte de la legislación interna por un texto común a todos los estados intervinientes, ¿no es cierto? Estas serían más o menos las 4 instancias. No obstante ello, si vamos a lo que es la instancia seguida jurídicamente desde lo internacional, que tendencia hacia la uniformidad del derecho, y para eso está el Instituto Internacional, ¿no es cierto?, que trabaja en lo que es la posibilidad de uniformar derecho por lo menos privado, que es el UNIDROIT, nos encontramos con una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con todo lo que se planteó ayer y planteó Marco un poco ahora en relación a un tipo exclusivo de ciudadano que es el trabajador, ¿no? O habitante tales como trabajador, que tiene que ver con las limitaciones
o debilidades, podríamos decir, en un análisis FODA, de integrar desde este principio de supranacionalidad. O sea, los estados delegan una porción de competencias jurídicas hacia un ente supranacional, que es el que de alguna manera va a establecer control de jurisdiccionalidad por un lado, control de convencionalidad por el otro y tecnicismo por el otro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo todo esto, que es hermoso como edificio, como arquitectura, lo bajo a la realidad, perdón, a la realidad concreta? Me encuentro con tres ejes. En esto voy a seguir un estudio que me parece bastante significativo que hizo Isaac Sayek hace 25 años atrás, nada más y nada menos, cuando planteó el tema de la posibilidad de trabajar la uniformidad del derecho de negocios en África. África tiene como continente, para mi forma de ver, una de las avanzadas más significativas en la integración continental al día de hoy. Uno siempre está tratando de ver Europa, América, y de repente nos encontramos que la labor en África realmente es encomiable. Y entonces una serie de cuestiones que tienen que ver con cuáles son las materias posibles a integrar, en un sentido, cuáles van a ser los procesos y procedimientos técnicos jurídicos de esas materias a integrar, y cuál es la formalización de ese proceso que a su vez contiene formalmente las materias. Y acá sí nos encontramos con un montón de problemas. Yo, por ejemplo, digo, y los que son de más o menos de mi generación para arriba, entienden, yo digo, un contrato implica buena fe. Todos los que estudiamos con el código belizano, ahora automáticamente tenemos el 953. Es automático, no surge, sabemos lo que es la buena fe. Pero Marco me dice, no, pero buena fe para, y Caro me dice buena fe para, y Neto me dice, y Carlos me dice, y de repente nos encontramos que un concepto estructuralmente, que es un principio en sentido estricto del derecho, lo estamos entendiendo desde paradigmas diferentes, que son los paradigmas de nuestro derecho interno. De esta manera podríamos decir solidaridad en el ámbito de la ley comercial para nosotros, y todos automáticamente empiezan a cliquear otros contenidos. Por ende, nos encontramos que los conceptos que estructuran al derecho básico sustancial de las partes integrantes que han decidido de alguna manera ceder competencia a una supranacionalidad, ya están tensando. No voy a decir chocar, pero tensan. Del mismo modo, lo que refiere a la aplicabilidad, por ejemplo, de escenarios de infracción. Si yo digo, bueno, quien no abone eventualmente en arancel tendrá una multa de, ¿qué hago cuando tengo integración jurídica, pero no tengo en ese bloque de países intervinientes una moneda común? Entonces, hacemos una unidad de valor que circule para todos los estados intervinientes y la traduzco en la moneda local, o tengo indefectiblemente que caer en lo que han caído otros tipos de bloques regionales en el planeta, que es tener que hacer una unidad de valor, una moneda para esto. Con todas las implicancias económicas que significa, porque todo esto está atravesado por cada uno de los gobiernos, que es lo que planteamos ayer, que es un poco lo que está planteando Marco con su presentación. Finalmente, otro tema que tenemos en la integración cuando la vemos técnicamente, en lo jurídico, el vocabulario. Ya no me voy a tomar la molestia de plantear el lenguaje inclusivo, porque nos vamos a las manos. Literalmente se termina la integración y nos vamos a las manos, ¿no es cierto? Pero más allá del lenguaje inclusivo, nosotros tenemos desde hace muchos años trabajando una red de lenguaje claro, que incluso acá se presenta en la facultad todos los años, para tomar lo que los jóvenes dicen, estas generaciones que tú hablabas, amigable. El modo amigable. Yo digo, quédese tranquilo, le doy un cliente, quédese tranquila, ya pedí en elevación alzada, y todos nosotros sabemos qué significa que estamos solicitando instancia de apelación. Ahora, tenemos que explicar qué significa la alzada, ¿no es cierto? Y alzada así, con lo cual nos encontramos que si planteamos la integración jurídica desde lo técnico, nada más que desde lo técnico, nos estamos encontrando con unos desafíos muchísimo más estructurales de lo que la propuesta per se de integrar tiene.
¿cuál sería el aporte o lo que yo les traigo como para trabajar? Porque hasta ahora lo que estoy diciendo es algo que sabemos y que fue a ser recuperado en distintas instancias. Yo creo que ahí es donde me salgo, como se salió ayer hábilmente mi querida Andrea, cuando le hice la pregunta y se salió de la operación. No soy operadora jurídica, sino socio jurídica, se salió de con esa inteligencia que caracteriza a Andrea claramente, y por ahí yo creo que vendría a la mano, obviamente, que torna a favor del Departamento de Ciencias Sociales, al que obviamente pertenezco. ¿Qué tiene que ver? Yo propongo que la instancia de pensar la integración jurídica no presenta como un wicklow desde lo técnico, desde las ciencias jurídicas per se. Creo que tenemos que trabajarlo desde otro tipo de áreas que sí hacen a las ciencias sociales en comunión con las ciencias jurídicas. Y yo entonces salgo, me pongo a hacer historia, lo mío es la historia del derecho en algún punto, yo digo, a ver, vamos a pensar la historia de la humanidad occidental nada más, no me voy a meter con Oriente, pues sería una situación desatinadísima. Yo tengo a Pericles y tengo a Alejandro Magno. Vamos a hacer dos. Un líder que trabaja por modo polis, un líder que trabaja por tiro abajo las polis y me abro a la expansión, primero la de globalización. Consiguientemente, yo a partir de ahí tengo una respiración continua de globalización como ensanche y expansión y una concentración, una contracción como de unidades políticas con identidades políticas propias. ¿No es cierto? Ya cierro. Por ende, tal vez pensar que esto que nos llama tanto la atención y que por lo que estamos luchando y peleando, porque estos espacios de integración es porque creemos en la integración, no estamos haciendo una bandera de lo políticamente correcto, que hoy por hoy sería incorrectísimo lo que estamos haciendo, literal. Más allá de la creencia y la buena voluntad que le estamos poniendo, yo creo que lo que tenemos que sacarnos de encima es el sorprendernos las dificultades que presenta la integración. La integración es una parte de la respiración, de la acción de respirar que tiene la humanidad en su convivencia. Entonces, sean los nacionalismos, sean los integracionismos o la integración per se, jurídica, social, cultural, política, económica o lo que quieran, lo que tiene que ver son dos grandes movimientos y una sola respiración como humanidad. Por ende, en vez de llamarnos tanto la atención, si nos cuesta o no nos cuesta, que nos va a costar, como también cuestan los nacionalismos, tal vez pensar dónde estamos parados y paradas en relación al otro, en relación a cada uno de ellos, la mismidad y la otredad. Y en esa relación de mismidad y otredad, ver qué nivel de calidad le estamos dando a superarnos en nuestras limitaciones y posibilitar la maximización del otro y de mí misma. Yo creo que si tal vez encaramos por ese lado, nos va a costar menos toda esta labor que de por sí es súper ardua. Ahí estamos. Gracias, gente. Muchísimas gracias, doctora Verónica. Maravillosa reflexión. A continuación vamos a escuchar a nuestro querido director, al doctor Ricardo Rabinovich Berman, hablando sobre integración negativa. Vale, gracias. Un segundito. No, pero igual voy a compartir pantalla. Gracias. Bien. Me pareció interesante traer un punto de vista que sea coherente con mi pesimismo inherente. Y en medio de unas mesas donde personas que ciertamente saben mucho más que yo, eh, vienen a traer unos mensajes que en general son bastante simpáticos sobre la integración.
Yo quería referirme a otra cara de la cuestión. Como no sabía bien qué nombre darle a esa otra cara, le puse integraciones negativas. Pero si no les gusta la denominación, pueden elegir la que más simpática les caiga. La historia para el caso nuestro, para el caso latinoamericano, particularmente sudamericano, comienza en el Hotel Meliá Panamá Canal. Un lindo hotel muy bien ubicado que queda sobre el canal de Panamá y que pertenece a la cadena española Meliá. En este mismo edificio, un poco modificado, comenzó a funcionar hace muchos años, en 1946, el WIMSAC. El WIMSAC es el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Pasó por varios nombres o por varios apelativos, pero el que más famoso quedó es Escuela de las Américas. En esta fundación norteamericana, colocada en el territorio del Canal de Panamá, porque hasta 1984 los Estados Unidos administraban el Canal de Panamá, se fue construyendo un centro de formación para los militares de los ejércitos latinoamericanos para prepararse contra los peligros que afectaban a la seguridad de la región. En 1984, el WIMSAC, debido al acuerdo de Panamá, se traslada a Estados Unidos, a la localización que observamos en el mapa, muy estratégica porque está en el sureste de los Estados Unidos, donde sigue funcionando hasta el día de hoy. Este centro se ha caracterizado por tener extraordinarias investigaciones y desarrollos en temas fundamentales para las ciencias humanas, como es, por ejemplo, la tortura, formas de tortura, cuánto puede resistir un ser humano sin morirse bajo diferentes formas de tortura, qué tipos de tortura son convenientes para determinadas circunstancias. Muchos líderes latinoamericanos pasaron por la Escuela de las Américas, estudiaron allí con muy buenos resultados, aprendiendo técnicas de interrogatorio avanzado y demás formas de luchar contra peligros que amenazaran la seguridad de la región. El remoto origen es, sin embargo, bastante simpático. No son pocas las oportunidades en que eventos simpáticos generan consecuencias que no lo son tanto. La Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz se reunió en Buenos Aires con enorme presencia y protagonismo de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y bajo los auspicios del primer premio Nobel latinoamericano, nuestro profesor y decano Saavedra Lamas, el doctor Carlos Saavedra Lamas, que después hizo la compilación y publicó la compilación de los documentos. Esta conferencia se reunió en 1936, formó parte de las conferencias interamericanas, fue una de las más importantes y tuvo la particularidad de que en 1936 existía por parte de Estados Unidos una cuestión que era bastante preocupante y que era el avance del nacionalsocialismo en los territorios latinoamericanos. Para darle la razón, 2 años después, el Estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires ofrecería con 20.000 personas presentes el mayor acto nazi realizado fuera del Tercer Reich jamás. El acto fue un acto realizado en gran medida en alemán,
no estaba solamente gente de la comunidad alemana, sino también de otras, y fue un acto extraordinariamente parecido a los actos que se realizaban en ese mismo año en Alemania. La excusa para la reunión del Luna Park de 1938 fue el Anschluss, o sea, fue la anexión de Austria al Tercer Reich. La presencia del nacionalsocialismo en los países latinoamericanos era enorme. No había habido una cuestión problemática para los Estados Unidos con relación al fascismo italiano, pero sí la había en 1938 y ya en 1936 con relación al nazismo que había triunfado en las elecciones en el 33 en Alemania. Terminada la guerra, cambia la cuestión. Ya la preocupación no es más el nacionalsocialismo, sino que se trata del comunismo soviético. El comunismo soviético aparece como un enemigo remoto desde 1946, más o menos cuando empieza a marcarse la cuestión de cómo va a funcionar el mundo a partir de ahora y se quiebran los acuerdos y el modus vivendi entre Stalin y las potencias occidentales, pero la cuestión se vuelve particularmente espinosa en 1959, cuando Fidel Castro toma el gobierno finalmente de Cuba. Y entonces se establece una república socialista a prácticamente la vista de Estados Unidos. Entonces la cuestión se vuelve complicada porque además el señor, el compatriota nuestro, Ernesto Guevara Lynch de la Serna, tiene una clara política de expansión del socialismo cubano que está claramente bancada por la Unión Soviética. Esto va a generar, junto con alguna presencia también del comunismo chino, va a generar la aparición y el florecimiento de una cantidad de grupos guerrilleros que van a aparecer en prácticamente casi todo el territorio latinoamericano de diferentes maneras y con diferentes denominaciones y con diferentes relaciones con movimientos locales. En el caso particular de Argentina, por ejemplo, con formas de peronismo revolucionario. Pero también va a haber este tipo de identificaciones en otros países, como el caso de los Tupamaros en Uruguay, etcétera. El caso muy particular de Sendero Luminoso en Perú, porque es uno de los casos en que hay una mayor orientación hacia el maoísmo, pero lo cierto es que esta presencia sí realmente se va a dar y va a incentivar el trabajo de la Escuela de las Américas en ese sentido. Ya en la década de 1950, incluso antes del triunfo de la Revolución Socialista Cubana, ya comienza una etapa de fomento de los golpes militares en Sudamérica. Esta etapa se inicia muy tempranamente, en 1954, con Paraguay, que es el primer país de la región donde se verifica la idea que se está gestando en Estados Unidos de que la mejor manera de garantizar el no acceso del comunismo soviético en la región es que existan en los países gobiernos de tipo militar o con fuerte respaldo militar, inspirados en la doctrina de la seguridad nacional que es inculcada desde el WIMSEC en Panamá. Esta situación de Paraguay va a ser seguida en 1964 con el golpe brasileño. El golpe brasileño que derroca al presidente João Goulart y que va a establecer una dictadura que se va a reforzar unos pocos años después, va a tener un importante apoyo en sectores civiles.
O sea, va a ser una dictadura militar con muy fuerte apoyo, especialmente de sectores pertenecientes a la clase media alta, a la clase alta, la dictadura va a buscar apoyo popular también, con algunos gestos, con algunas asignaciones de recursos, además va a emprender algunas obras que son características, obras de mejora de la infraestructura brasileña, obras de industrialización del Brasil y demás durante el largo periodo que va a tener la dictadura militar brasileña. En 1966, en términos que tienen vinculación con la dictadura brasileña del 64 y que tienen una fuerte presencia del ideario franquista español, que está en un muy buen momento. En 1966 está en excelentes relaciones con Estados Unidos, está en la OTAN y demás, va a acceder Juan Carlos Onganía como presidente de la República Argentina en el primer golpe militar de esta época, que se diferencia de los golpes militares anteriores argentinos, característicamente el de 1930, por una intención de permanencia. O sea, la idea ahora no es derrocamos a un gobierno para colocar a otro, es derrocamos al gobierno para quedarnos y para cambiar el estado de cosas. Y esto es lo que viene clarísimamente impuesto desde la CIA, desde Estados Unidos. Estas son cosas que no son hipótesis, están completamente demostradas al día de hoy, absolutamente probadas. Y entonces encontramos una situación en Argentina que va a entrar en consonancia con las que ya tenían Paraguay y Brasil, y con una argumentación extraordinariamente débil en cuanto a la justificación del golpe. Sustancialmente, un gran apoyo de algunos sectores periodísticos, un gran apoyo de algunos sectores y además la particularidad de contar con apoyo también de sectores populares. O sea, el caso particular de la dictadura del 66 es que también va a haber un apoyo de algunos sectores políticos populares. Y la idea que se inculca es la idea de que el gobierno del presidente Arturo Illia, el gobierno constitucional del presidente Arturo Illia, es un gobierno que no resuelve las cosas, que no se mueve, que se ahoga en la burocracia. Y entonces aparece la imagen de la tortuga. Illia es llamado la tortuga. Illia en esta imagen con un pajarito en la cabeza. O sea, no hay realmente ninguna cuestión que justificaría un golpe militar. O sea, es simplemente decir el presidente democrático constitucional de la República Argentina es ineficaz, es lento, es burocrático, es demorador. En 1971 se suma Bolivia con clarísimo molde de este sistema, y en 1973 con una muy fuerte presencia civil, tanto que se ha tendido a hablar de que la dictadura uruguaya del 73 es en realidad una dictadura mucho más civil que militar. A pesar de que es una dictadura militar, se suma la República Oriental del Uruguay, donde los argumentos son bastante vinculados con la presencia de los tupamaros y donde de inmediato comienza a haber secuestros, desapariciones y elementos que se van a ir haciendo cada vez más presentes y que ya estaban en las otras dictaduras también. Frente a este cuadro hay que reconocer que la dictadura argentina del año 66 es notablemente liviana en este tipo de circunstancias. O sea, realmente esto de que algunas veces se le haya denominado dicta blanda en lugar de dictadura tiene bastante fundamento. Creo que fundamentalmente porque la comparación con la dictadura que se va a entronizar 10 años después hace que prácticamente cualquier dictadura, con muy pocas excepciones, resulte tolerable. En 1973, el luctuoso 11 de septiembre, se produce el golpe militar en Chile. Un golpe militar que tiene una característica
muy particularmente sucia, porque el golpe militar es dado por un amigo personal y compañero político del presidente de la República y que lo traiciona a último momento. Y realmente es una situación particularmente desagradable, la situación del golpe de Pinochet. El golpe de Pinochet va a crear un estilo de golpe nuevo con mucha presencia de la CIA, con mucha presencia de la Escuela de las Américas, porque ahora sí, en 1973, se desencadena todos, con perdón de Shakespeare, los perros de la dictadura, porque aquí aparece, y perdón de los perritos, aquí aparece el secuestro en todo su poder, la tortura en todas sus expresiones, la masacre de miles de personas, el episodio del Estadio Nacional, con personas detenidas que son masacradas. La idea de la dictadura cambia radicalmente y ahora sí es la dictadura que ha buscado la Escuela de las Américas. O sea, la dictadura que sí realmente se transforme en un régimen sangriento que aplaste cualquier posible tentativa de establecimiento de un régimen simpático a la Unión Soviética. Apenas el general Augusto Pinochet toma el poder en Chile, de inmediato se inicia una excelente relación con el señor presidente de la República Argentina, presidente constitucional, el señor Juan Domingo Perón. Acá vemos una hermosa fotografía de familia donde los dos matrimonios, el matrimonio del señor presidente de Chile con su señora y el matrimonio del señor presidente de Argentina con su señora, que además era vicepresidenta de la República, se encuentran, tenían una excelente relación y tras la muerte del general Perón, esta relación se incentiva notablemente con la vicepresidenta que se transforma en presidenta de la República, la famosa Isabel o Isabelita, que es la última esposa de Perón y que va a asumir la presidencia tras la muerte de su marido en 1974. La relación de Isabelita con Pinochet va a ser excelente. Van a encontrarse en varias oportunidades, van a tener muchos puntos en común. La cantidad de fotografías de Isabel y de Perón con Pinochet podría llenar cualquier pared. Son verdaderamente relaciones muy amistosas y mucho en común y muchos puntos de vista compartidos. Isabel toma la determinación de designar en el año 75 al frente de las Fuerzas Armadas, en consonancia con otras designaciones que hace de la ultraderecha, pero a ver, porque hoy en día cuando se habla de ultraderecha se mezcla el concepto con liberalismo y con libertarianismo y demás, y ya hoy en día no sabemos qué diablos estamos diciendo cuando decimos ultraderecha, porque mezclamos todo en un concepto que realmente termina no significando nada. Cuando yo hablo de ultraderecha estoy hablando de concretamente visiones filo-neofascistas o filo-neonazis, concretamente. Isabel entrega la educación a personas como Ivanišević, como Talagano, que son personas realmente neofascistas o neonazis, y entrega la comandancia de las Fuerzas Armadas a figuras como el almirante Macera, que es un reconocido representante del neonazismo en Argentina, con clarísimos vínculos con grupos neonazis y que va a capitanear grupos neonazis en Argentina, y al general Videla, que es un hombre que no sé si tenía ideas en la cabeza, pero que sí tenía una enorme sed de sangre, y es toda gente que viene formada con estos principios y por supuesto la van a derrocar a ella un poco después.
O sea, hay que tener presente que no existe una solución de continuidad entre el gobierno, entre la última parte del gobierno de Perón, el gobierno de Isabelita y el gobierno de la dictadura militar. Es la continuidad, en este sentido, de un mismo modo de hacer las cosas que se va a incentivar a partir del 24 de marzo de 1976, cuando los militares que Isabelita designó al frente de las Fuerzas Armadas, tomen el poder. Por supuesto, todo esto en un marco de verdadero problema con el terrorismo. O sea, el problema con el terrorismo sí que existe, sí que existe. Personalmente me tocó ver un atentado con una bomba y el desastre que se generó. El problema sí que existía y que incentivó, por supuesto, toda la situación que vino a continuación. En 1976, entonces, se produce el golpe militar en Argentina. Videla, Macera y Agosti toman el poder y comienza el baño de sangre que caracterizó a ese periodo. Es en esta época cuando se cristaliza el que posiblemente haya sido el primer momento de integración efectiva y concreta de nuestra región. Desgraciadamente arruina el nombre de un pájaro de la provincia de Julieta, cuya visión volando es un espectáculo realmente cósmico, un animal que es el entrañable símbolo que compartimos los países andinos, que está representado en el personaje más simpático de la producción gráfica chilena, Condorito. O sea, un pájaro que, además de todo, en una cosa sí acertaron. Es un buitre. Es un buitre. Y en eso sí que acertaron. En poner al cóndor como símbolo y nombre de este plan de integración. El Plan Cóndor, realizado y fomentado por la CIA y desde y a partir de la Escuela de las Américas, implicaba un acuerdo efectivo entre todos los países con dictaduras de Sudamérica, con el apoyo esporádico de Perú y de Colombia, y la oposición férrea de Venezuela. Por supuesto que estamos hablando de la Venezuela antes de Chávez, con el apoyo férreo de Venezuela, que realmente fue un farol en contra de todo este periodo de oscuridad, pero con el apoyo circunstancial de Colombia y de Perú, a pesar de que no integraron el Plan Cóndor, pero el Plan Cóndor lo integraron todas las dictaduras del sur y consistía fundamentalmente en un acuerdo entre los países para localizar, detener, torturar, matar y entregar a las personas que se habían ido, las personas buscadas por su actividad política o participación en grupos guerrilleros o en grupos sindicales o en grupos considerados peligrosos que se habían ido de uno de los países al otro. Funcionó muy bien y demostró que nuestros países pueden integrarse maravillosamente y realizar planes comunes. La verdad es que nuestros países se sumergieron en un horror compartido en muchos aspectos que a veces nos hace pensar que los carteles que vemos de un país en realidad no sabemos si son de ese país o si son del país de al lado. Y realmente con algunas particularidades propias, Argentina tiene los números más altos, desgraciadamente, de desapariciones, de torturas y de muertes. Incluso si aceptáramos el número bajo, que son 10.000 aproximadamente, ya estaríamos por encima de todos los demás. Y Argentina tiene además otro privilegio muy triste,
que es el de haber sido el único cual hubo, porque yo lo he investigado personalmente, y sí hubo una actitud que podemos llamar un plan sistemático para la apropiación de niños y niñas de personas que eran secuestradas y que en la mayoría de los casos después desaparecían. Y esto sí que es particular de la Argentina y se hizo de una manera impresionante, o sea, son centenares de niños y niñas los que fueron apropiados y entregados a familias amigas al régimen. Uno de los casos más conocidos de funcionamiento del Plan Cóndor, que involucra a Chile y a la Argentina en particular, es el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats y su esposa, doña Sofía Cuthbert, que se encontraban en Buenos Aires porque se habían ido de Chile en 1973 tras el golpe militar, debido a que el general Prats era un general que había manifestado posiciones muy solidarias con el gobierno de Allende y con posturas revisionistas dentro del ejército en Chile. Ambos son asesinados en Buenos Aires con un explosivo y el asesinato tiene al agente de la CIA, Michael Townley, como principal ejecutor. Todo esto ha sido ya juzgado, ha habido condenas, o sea, no son hipótesis ni nada por el estilo, y viene apoyado por su mujer, la exitosa escritora chilena Mariana Callejas. Ambos van luego a ser asilados en la dictadura militar chilena, se les va a asignar esta casa en una zona elegante de Santiago de Chile, casa en la cual la señora Calleja va a llevar adelante durante bastante tiempo su taller literario y casa desde la cual ellos van a contribuir en operaciones del Plan Cóndor y prácticamente se va a convertir en la sede del Plan Cóndor en Chile para operaciones a ser realizadas en Argentina, en Brasil, etc. La historia de Callejas lleva a la representación de un personaje en la película uruguaya Matar a Todos, de Esteban Schroeder, de 2007, que trae a la actriz chilena María Izquierdo haciendo el papel de Mariana Callejas. Y, dicho sea de paso, en otro gesto de integración, trabaja en la película en un papel protagónico Darío Grandinetti, el gran actor argentino, de manera que tenemos una película también que muestra una integración en la recreación de los hechos, porque es una película uruguaya con actores argentinos y chilenos. En 1978, en Brasil, en otro plan exitoso del Plan Cóndor, los uruguayos Lilian Celiberti y Universindo Díaz son asesinados, o sea, no se llega a poderlos asesinar a los dos. El plan fracasa parcialmente, Lilian se salva, pero lo cierto es que también se trata de un plan orquestado por el sistema del Plan Cóndor. ¿Qué vemos en los últimos tiempos a los que hacía referencia mi querido Marco Galduros? Vemos una reivindicación de los periodos dictatoriales de nuestros países. El que inicia de una manera activa esto es el señor presidente Jair Mesías Bolsonaro durante su periodo en Brasil y ya desde antes, donde se inicia un planteo de reivindicación del periodo de la dictadura militar brasileña con entre varios otros lemas, el lema de gracias a los militares, Brasil no es Cuba. Ciertamente las posibilidades de que Brasil fuera Cuba son absolutamente nulas, pero esto pega muy fuerte y lleva a que durante su gobierno el presidente Bolsonaro lleve adelante una política que en muchísimos aspectos implica la reivindicación y la revisión de la dictadura militar brasileña. En muchos de sus
a mí me parece que quizás de todos sus ilustres comentarios, el error de la dictadura fue torturar y no matar, me parece una de las frases célebres más dignas de ser citadas en este sentido del señor presidente Bolsonaro, que ya antes, durante el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, había llamado la atención cuando votó por el impeachment y citó a un torturador, a un famoso torturador de la dictadura militar, como la persona a la que le dedicaba su voto. Exacto. El que la torturó a Dilma, exactamente. En ese show teatral que fue el impeachment de Dilma, donde cada uno pasaba y decía, por mi tía Genoveva, que me mira y demás, y qué sé yo, y que no se sabía si era el Gran Hermano o el impeachment de la presidenta de la República. Una presidenta contra la que nunca hubo jamás un cargo de corrupción y el impeachment era dirigido por un señor notoriamente vinculado con crímenes, el señor Temer, y sin embargo, en ese contexto ya Bolsonaro se presentaba como un reivindicador de la dictadura. En Chile casi gana las elecciones el señor José Antonio Cast. El señor José Antonio Cast, una persona que no la podemos en principio comparar demasiado con Bolsonaro, porque es una persona culta, con una sólida formación, con otro tipo de manejo, pero también con una predicación que implica la reivindicación de la dictadura militar de Pinochet en Chile. La idea de, o sea, uno de los argumentos que me gustaron en ese sentido, no es que me gustaron, sino que me parecen interesantes en ese sentido del señor Kast, es el considerar que en realidad la dictadura de Pinochet fue una respuesta a la dictadura de Allende, ¿no? Es interesantísimo porque, bueno, vamos, todos sabemos que Allende era un presidente constitucional, entonces decir, bueno, la dictadura de Allende generó la dictadura de Pinochet. Y además el hecho de que se insistiera con que jamás fue una dictadura realmente lo de Pinochet, sino que en realidad fue una forma distinta de república. Por supuesto, Kast y Bolsonaro de inmediato sellan su amistad, aparecen reiteradamente juntos, comparten momentos y fotografías y demás. Al grupo se va a unir después. Bolsonaro va a ser sustituido por su hijo Eduardo, que es más dúctil, que viaja más, se mueve más y que además evidentemente tiene más capacidad de oratoria y más cintura política que su papá. Y se va a unir el diputado y luego asombrosamente presidente de la República, Javier Milei. Con lo cual nos encontramos con nuevas formas de regreso a aquellas integraciones que nos hacen acordar tanto a la integración del Plan Cóndor. Cuando se produjeron las elecciones en las cuales el señor Milei gana la primera parte de las elecciones, el hijo del presidente Bolsonaro, que a su vez también es un legislador brasileño, se presentó en la sede del presidente Milei para brindarle su apoyo, llevando ostensiblemente una traba de corbata que pueden ustedes observar aquí, que representa un arma de fuego, porque comparten con Bolsonaro, con Kast y con Milei la idea de la reivindicación del uso libre de armas de fuego. Entonces, todos estos criterios están. Y la reivindicación de la dictadura, en el caso argentino, no queda en manos del señor presidente de la República, que prefiere no hablar del tema, sino en manos de la señora vicepresidenta de la República, que ha tenido una larga y activa trayectoria en cuanto a la reivindicación de la dictadura. Ella misma ha comentado que organizaba grupos para visitar y apoyar en la cárcel al general Videla. Pobrecito, parece que él estaba triste y necesitaba que vinieran a apoyarlo. Y demás comentarios que ha hecho incluso hasta en los debates previos a las elecciones.
Lo que quiero decir con todo esto es que las integraciones pueden sí funcionar para bien, pueden ser excelentes y pueden generar maravillosos productos, como por ejemplo la integración de la Unión Europea, el acuerdo de Schengen y otros procesos de integración que realmente han resultado o resultan notablemente buenos. Pero también puede haber integraciones que tengan efectos calamitosos. Puede haber integraciones que acaben quitando a las personas que viven en los países sus derechos, su libertad, palabra que reivindico y que no acepto que me la roben, y su vida. Cuando se producen estas integraciones nefastas, el mundo de las personas que viven en esos países se acorta, se achica, se delimita y se vuelve asfixiante. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No tengo a dónde ir. Creo que así como debemos militar y fomentar, como bien hacen todo este magnífico grupo, esta pléyade extraordinaria de mujeres y de hombres que desde la Unión Brasileño-Argentina por la integración jurídica y desde la Unión Chileno-Argentina por la integración jurídica bregan por un futuro común de paz, de prosperidad, de hermandad entre nuestros países, también debemos ser conscientes y cuidadosas y cuidadosos en el sentido de que hay integraciones que nos pueden poner hacia la felicidad y hacia la desgracia. Y así como hemos de apoyar y mirar con una sonrisa y los brazos abiertos las integraciones positivas, las integraciones que nos lleven a un futuro mejor, hemos de rechazar con todos los medios pacíficos a nuestro alcance las integraciones del horror. Muchísimas gracias.